Bueno, le creemos a Dios, le creemos a Dios todo el tiempo. Así que un saludo pues para nuestra hermana Albeiro, su esposa, la hermana Paola, un saludo para el pastor hermano Caleb, para toda la familia, eh, todos los líderes que se comunican y están atentos a, a este culto que se hace por Zoom. De verdad que valoro esos esfuerzos que se hacen por estar alimentándose de lo espiritual. Eso es algo interesante, es algo que definitivamente Dios se agrada de que estemos aún en nuestros medios escuchando su palabra. Bien, esta noche mmm, he querido compartir con ustedes es las generaciones que están referenciadas en la palabra del Señor. Nosotros podemos ver que en la palabra del Señor eh, la Biblia hace referencia a una generación adúltera, otra que es la generación eh, perversa, así como lo llama la Biblia, una generación perversa, y hay otra generación que es la generación del Espíritu Santo. Esa generación es una generación muy diferente a las otras generaciones. Precisamente en su momento, el apóstol Juan es el que habla pues, de lo que son las generaciones y sobre todo la generación de víboras. Y, y es él el que habla sobre esta generación y la caracteriza por algo muy particular que tiene que ver pues con la figura de las víboras. Primero que todo, lo de las víboras es una serpiente que de por sí simboliza la frialdad, también simboliza la astucia y simboliza también la doble personalidad, porque ella puede ser, hay serpientes acuáticas y a su vez terrestres. Esa frialdad es algo que se ve marcada en esa generación de víboras. El Señor Jesucristo, entonces, apoyando eso de Juan, habla de que esa generación también se conoce como la generación adúltera, una generación totalmente que altera el orden de las cosas de Dios. Adúltera porque altera el orden. Esto aplica al adulterio en sentido literal, significa obviamente cuando hay una relación de inmoralidad sexual, cuando una persona es casada y, y tiene una relación sexual con otra persona que no es su esposo o su esposa, entonces se califica de adúltero, es decir, alterando el orden. A eso es que se refiere en sentido figurado, que altera el orden, porque en vez de estar con la esposa, está con una que no es la esposa, o en vez de estar con el esposo, está con otro que no es el esposo. Entonces se llama alterar el orden. Cuando Jesús habla entonces de esa generación adúltera, dice la generación adúltera demanda señal, o sea, está pidiendo señales. Vamos haciendo pues un paralelo entre la generación adúltera y la generación de víboras, para finalmente concluir con la generación del Espíritu Santo. Entonces, hasta allí, la generación de víboras tiene que ver con la frialdad y con la doble personalidad. Y la generación adúltera tiene que ver con una generación que altera el orden de las cosas. Un ejemplo es como aquel que
pretende estar en pecado y servir al Señor. El orden no es ese, el orden es estar en santidad y servir al Señor. Ese es el orden. Entonces alteran el orden. Y la generación de víboras es una generación frívola, es una generación, como dice la escritura, que vive en un enfriamiento total. Parecen oh, un, un hielo, un hielo. Es una generación de hielo, fría, fría para las cosas de Dios, fría para escuchar la palabra, fría y calculadora. Calculadora porque, eh, como dice el adagio popular, no dan un dedo, no dan puntada sin dedal. Es decir, calculan bien en qué se pueden beneficiar con lo que están haciendo. Piensan más en sus intereses personales que en los intereses del reino de los cielos. Entonces alteran tanto el orden que en vez de buscar primero el reino, entonces lo primero que buscan son las añadiduras y luego el reino. Y si uno altera el orden, pues también altera los resultados. Por eso es que Jesús está interesado en que nosotros mantengamos el orden de las cosas. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Primero aplica a la decencia, que la decencia es una cualidad que no la desarrolla todo el mundo y que de alguna manera lo que marca es una buena costumbre en la realización de las cosas. Y es muy buena costumbre siempre tener en cuenta primero al Señor y, y saber que Dios exige para ciertas cosas ciertos condicionamientos que no se pueden alterar. Por ejemplo, cuando Moisés fue llamado por Dios, lo que atrajo a Moisés fue la zarza. Y cuando se acercó, porque Dios le permitió acercarse hasta cierto límite, llegó un momento donde Dios le dice, detente, detente. O sea, como quien dice, no puedes avanzar hasta que no cumplas con otro requisito. Y es, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Como quien dice, no se puede pisar con el calzado, sino primero te quitas el calzado y luego vienes y avanzas. Porque si no te quitas el calzado y avanzas con él, entonces podrás sufrir consecuencias nefastas. En ese orden de ideas, la generación adúltera no le gusta seguir el orden. La generación adúltera no le gusta la disciplina del Señor, no le gusta ser corregida, no le gusta ser enseñada, no le gusta ser instruida, sobre todo en la parte de la corrección. Hablando de esa generación adúltera, el apóstol Pablo, que le escribe al joven Timoteo, porque Pablo le escribe a este joven que él mismo ha promovido al ministerio y sobre quien impuso las manos para que desarrollara el pastorado. Y él le habla a Timoteo y le dice que debe saber que en los postreros días la generación adúltera y la generación de víboras tiene un tipo de carácter. Se les conoce por un perfil del carácter. ¿Y cómo lo describe el apóstol? Lo describe así. Primero, habrán hombres amadores de sí mismos. Es decir, ahí están alterando el orden. Y también están siendo fríos a las cosas de Dios. Porque cuando dice amadores de sí mismos, alguien podría decir, pero la Biblia se contradice porque lo que dice el mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero realmente lo que quiere decir el apóstol Pablo es que amadores de sí mismo es aquellos que se aman por encima de Dios mismo, aquellos que se aman por encima de la palabra de Dios,
aquellos que se aman por encima del mandamiento de Dios. Y no solamente se aman ellos por encima del mandamiento, por encima de la palabra, sino que aman el mundo por encima de las cosas de Dios. Y el Señor Jesús dijo, el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí. Y esa palabra aborrecer en hebreo significa el que no ama menos a papá y a mamá, ¿sí? Amar menos que a Dios. El que no ama menos a papá y mamá, menos que a mí. Eso es lo que quiere decir. No es que no los amemos, sino que hay que amar menos, porque la Biblia dice que a Dios se le ama por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así está establecido. La prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero este grupo de personas que tiene este carácter, este perfil de su personalidad, ellos se aman a sí mismos más que a Dios. Inclusive, aunque se les demuestre por la palabra que de pronto están en la actitud incorrecta, o que están en el comportamiento o conducta incorrecta, o que están haciendo algo que es incorrecto, y aunque se le demuestre por la palabra, ellos lo siguen haciendo porque se aman más ellos que a la misma palabra. Porque la Biblia dice que el que ama a Dios ama su palabra, y el que ama la palabra de Dios la guarda. Y guardarla significa que demuestra que la tiene ahí en su corazón, obedeciéndole. Porque el principio demostrativo de que yo amo a Dios, de que yo amo su palabra, es precisamente la obediencia. Una persona no puede decir que ama a Dios y no le obedece, porque eso es incoherente. Eso es un amor de labios, pero no es un amor de corazón. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que está muy cerca al púlpito, pero muy lejos de Dios. Hay gente que está muy cerca de cantar y cantan, y ellos dicen, le canto a Dios, pero están lejos de Dios, porque simplemente son una generación que le gusta adulterar el orden de las cosas. Ellos quieren hacer las cosas para Dios como ellos quieren, no como Dios exige, porque es que Dios exige una manera de hacer las cosas. Entonces, se ve mucho estas cosas hoy día, cómo la gente quiere alterar el orden de las cosas. El otro día recuerdo una joven que bauticé, estaba pues dándole la doctrina, y llegamos al punto de los 12 nuevos modos o maneras de vivir la vida dentro de lo que se llama el Evangelio. Y entre esos tópicos hablamos sobre lo que era el pudor, el recato y la modestia, que esos tres principios nos hablan es de la manera en que nosotros debemos ser decorosos con nuestro cuerpo, cómo debemos cuidar, demostrar la desnudez. Entonces, ahí habla del decoro, el pudor y la modestia. Allí no habla de medidas, ahí no dice cuál es la medida que tengo que usar la falda, ahí no dice cuál es la medida del pantalón, ahí no dice nada de eso. Habla del pudor, el recato y la modestia. Y entonces ella me decía que, que no estaba de acuerdo pues con eso, que porque uno debía vestirse como uno quiere. Y bueno, y eso es verdad. ¿Quiénes se visten como quieren? Pues aquellas personas que definitivamente no están para agradar a Dios. Nosotros ya no vestimos tanto por nuestros deseos, sino que vestimos para agradar a Dios. No es nuestro deseo, sino para agradar a Dios. Ahora, ¿en qué momento esto es agradable? Cuando el deseo de Dios es mi deseo. Pero cuando el deseo de Dios está en contra de mi deseo, pues voy a tener una lucha, una batalla, una guerra interna. No me voy a sentir bien porque mi deseo es uno
y el de Dios es otro. Por eso dice que no améis al mundo, no améis al mundo. Y luego dice, porque el mundo y sus deseos pasan. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Juan dice no améis al mundo, que existe una tendencia, una inclinación a amar cosas mundanales. Y esa inclinación la tenemos todos. Pero por fuerte que sea la inclinación, debemos luchar contra esa inclinación, porque lo nuestro es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa. Entonces ahí viene el verbo que nos indica que este mundo no es para siempre. Nada dura para siempre. Entonces, ¿para qué enamorarnos de algo que no va a durar para siempre y que en últimas no nos beneficia en mayor cosa? Dice, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, a veces chocamos entre la voluntad nuestra y la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros adulteramos, que es alterar el orden de las cosas. Es más, podemos alterar nuestra vida a tal punto que se alteran los resultados. Ejemplo, Saúl, Dios lo eligió rey de Israel y lo hizo ungir del profeta Samuel para que fuera rey de Israel. Pero Saúl cometió un error, y es que él pertenecía a esa generación de ese carácter contumaz, de ese carácter rebelde, de ese carácter obstinado, ese carácter que tiene que ver con la generación adúltera. Y es que Saúl, ustedes miran que siempre quiso hacer lo que a él se le vino en gana. Siempre quiso hacer lo que a él le dio la gana, más no quiso hacer lo que Dios le decía que debía hacer. Uno, Dios le dice que tenía que erradicar, exterminar a todos los amalecitas, todo esto, incluyendo hasta el ganado. Pero luego a él le pareció mejor perdonar la vida del ganado, porque el ganado se veía muy bonito y que con ese ganado él iba a ofrecer sacrificio a Jehová, cuando Dios le había dicho que no perdonara nada, ni el ganado. Número uno. Número dos, Samuel tenía que ofrecer un sacrificio y se demoraba un poco en llegar, y Saúl se desesperó tanto que él ofreció el sacrificio en lugar de Samuel. Y tampoco eso le agradó a Dios. Y así como hizo esas dos cosas, hizo muchas. Tanto que el profeta Samuel le dice una frase que yo quiero que todos ustedes la reflexionen en su corazón. Y es que le dice, locamente has obrado, locamente has obrado. La generación adúltera obra locamente. Es una generación que obra de esa manera. Hace las cosas sin pensar, uno, y hace las cosas sin medir las consecuencias. Por eso se llama generación adúltera. Usted no ha visto que a veces, ahora sí pongo un ejemplo literal, para luego colocarlo figurado o espiritual. Un marido que le falla a la esposa, que adultera con otra mujer, luego le dice a la mujer propia, perdóneme, es que yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, ahora me doy cuenta que cometí una locura, porque eso fue lo que hizo, una locura. Y no fue que no se dio cuenta, sí se dio cuenta y sí fue consciente, sino que él quiso cometer esa locura aún sabiendo que era una locura. Por ejemplo, estaba tratando varios casos. Esta semana traté un caso de una niña que tiene más o menos unos 15 años y se consiguió un novio, entre comillas, de la iglesia nuestra, de X congregación. Y bueno, estaban conversando mucho por WhatsApp y toda la cosa, y aquí, y aquello, y ta. Y, y ella terminó cediendo a cosas como enviarle fotos de sus partes íntimas.
al muchacho por WhatsApp. Y con el tiempo, el muchacho le dijo que si no le da la pruebita de amor, él subía esas fotos al Facebook y las publicaba. O sea, prácticamente un chantaje. Entonces uno dice, ¿hasta dónde puede llegar una locura, un momento de locura? Eso lo hizo un joven que iba a cumplir unos 18 años, él tenía 17 y ella 15 años. Entonces, miren las maneras locas de obrar, de alterar el orden de las cosas, porque creo que lo mejor es orientarse uno mismo, dejarse orientar de la palabra, dejarse orientar de Dios, dejarse orientar del papá y la mamá cuando estos son temerosos de Dios, dejarse orientar del pastor cuando este es un hombre temeroso de Dios, dejarse orientar de los líderes cuando son temerosos de Dios, porque definitivamente hay líderes que no temen a Dios, entonces no te van a dar un buen consejo. Por eso, hasta para que lo aconsejen a uno, uno tiene que saber a quién busca para que lo aconseje. Si usted busca al amiguito loco, al que le gusta orar con locura, pues le va a dar un consejo de locura. Pero si usted busca a la persona temerosa de Dios, se le va a dar un consejo bueno porque esa persona teme a Dios. Y de esa manera tú vas a aprender a vivir en sabiduría. Por eso la Biblia dice, júntate con sabios y sabio serás. Eso dice la Biblia, pero si tú te juntas con necio, necio serás. Entonces, imagínense hasta dónde puede llegar pequeña locura, una pequeña locura que estaba generando toda una situación complicada, estaba generando en la muchacha un deseo de suicidarse, estaba generando en él un deseo de chantajear a esa muchacha y detrás de todo eso el enemigo influyendo con sus dardos de fuego, porque esos son dardos de fuego. Creo que hay momentos donde uno cree estar firme, pero la Biblia dice el que esté firme, mire, o sea, deténgase a analizar cada cosa que va a hacer para que no caiga. Eso es lo que quiere decir el texto. Deténgase a pensar antes de actuar para que no la embarre. Deténgase primero a mirar que lo que va a hacer, si es malo, no le conviene. Para que no, para que después no se ponga la mano en la cabeza y diga, ay, ¿qué fue lo que hice? Porque ese, ay, ¿qué fue lo que hice? Es cuando tu mente te está diciendo, obraste con locura. Aunque hay gente que obra con locura y nunca va a decir, ay, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que hice? Porque ellos ocultan eso en su conciencia, lo guardan en ese baúl que se llama subconsciente, inconsciente, perdón, y se olvidan como si nunca hubieran hecho nada malo y creen que todo está bien. Y entonces ahí es donde Dios tiene que utilizar el método de redarguir, de sacarte eso de la inconsciencia y ponértelo así de frente, como estando frente a un espejo, para que tú te sientas avergonzado y la vergüenza te lleve a arrepentirte y te lleve a apartarte de la situación y entonces alcances misericordia. ¿Por qué lo digo? Porque justamente a David le pasó. Un hombre conforme al corazón de Dios y obró con locura. Ustedes conocen la historia. Él debía estar en la guerra, ocupado en las cosas de Dios, ocupando su mente, y definitivamente no fue a la guerra, sino que se quedó en el palacio, subió a la terraza y los deseos de los ojos, como dice Juan, porque dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, esas tres categorías que ahorita no tengo tiempo para profundizar sobre ellas, pero ahí les dejo en el tintero para que ustedes comiencen a averiguar, a investigar bíblicamente. Entonces, los deseos de los ojos consisten en algo tan simple que les voy a decir en un ejemplo. Hoy yo iba en la moto y entonces venía un muchacho y yo vi que el muchacho giró la cabeza hacia su lado derecho y casi que se estrella conmigo porque él no estaba pendiente de que yo iba de aquí para allá, iba en mi vía, pero él venía en contravía
pero él venía mirando hacia otro lado. Entonces, cuando ya casi se va a extraer, yo llego y giro la moto un poquito hacia el lado izquierdo y me quedo mirándolo y él sigue mirando hacia el lado derecho. Y yo curiosamente dije, ¿y usted qué es lo que está mirando? Y yo volteo a mirar. Claro, es que ven, estaban dos muchachas con unos, ¿cómo se llama eso? Licras y con una, no sé cómo se llama, top, creo que llama así un top. Y estaban ahí en el parque y él venía mirándolas. Cuando yo pasé, él dijo, esa hembra está muy buena. El deseo de los ojos lo hizo mirar de esa manera. Y ese deseo está en todos. Por eso es que hay que cuidar la vista y no hay que sacársela, no hay que quedar ciego. Lo que hay que cuidar es que eso no vaya a manipular nuestra mente, que una imagen como esa que él estaba viendo no llegue a manipular la mente al punto de hacerlo desear y codiciar lo que no debe desear ni y lo que no debe codiciar. Y ese deseo de los ojos está en todo. Por ejemplo, eso no solamente pasa en materia de atracción sexual, eso pasa aún con la ropa, con los zapatos, con todo, con todo. A veces uno tiene 4 pares de zapatos, no necesita más, pero usted pasa por X almacén o de pronto se fue por ahí de shopping, qué sé yo, a mirar. Y el deseo de los ojos, aunque hay 100 pares de zapatos en el almacén, usted solo se fijó en un par. Usted dice, uff, esos me gustaron, deseo de los ojos. Y aunque tenga 4 pares, se compra el quinto par, aunque no necesite el quinto par. Eso sucede mucho porque nos dejamos llevar, nos dejamos manipular, entonces podemos caer no solo en un adulterio sexual, podemos caer en un adulterio de avaricia, porque adulteramos las cosas, podemos caer en un adulterio inclusive religioso, espiritual. Comenzamos a, a querer desear otras doctrinas, a desear otro tipo de enseñanzas que no son de Dios. Es más, esto es tan fuerte que hay personas que ya no quieren sino que se les predique conforme a lo que ellos desean.
son una generación fría, calculadora, son víboras que se mueven de una manera que muchas veces lo que buscan es cómo captar a la víctima. Y la víctima no son ellos mismos, aunque ellos se hacen la víctima termina siendo otros. Entonces, por eso el Señor dice que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, y otra vez vuelve e inicia diciendo, hijo mío. Yo diría hoy, hijitos, como dijo Juan, hijitos. Estas cosas os escribo para que no seáis de esa generación adúltera. Hijitos, estas cosas os predica Alex Martínez para que no seáis de esa generación de víboras. Hijitos, dijo Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos, y si hubieses cometido pecado, abogado tenemos, a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y luego dice, porque el que confiesa su pecado, o sea, habla de una confesión, pero hay gente que altera el orden. No se han confesado a Dios, no le han pedido a Dios perdón por sus pecados, no se han arrepentido de verdad de sus pecados. Y folclóricamente así le quieren servir a Dios. Así quieren participar de un liderazgo activo en la iglesia. Cuando antes de todo eso el orden es arrepentirse. Y es que hay algo que se llama frutos dignos de arrepentimiento. Eso de que pase al altar y se tire allí y le impongan mano no significa que ya se arrepintió. Hay que mirar el fruto del arrepentimiento. Por eso es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y es que cuando alguien de verdad se avergüenza de lo que hizo, su arrepentimiento es tal que hasta uno hace diferencia entre un llanto fingido y un llanto sincero. Porque hay gente que hasta finge llorar. Eso es una cosa loca, loca. Lo que les dicen es una cosa loca. Entonces, hijitos, no finjáis llorar en un arrepentimiento. Si te vas a arrepentir, hazlo de verdad. Y el primer fruto que muestra el arrepentimiento es que uno se aparta. ¿Qué es apartarse de ese pecado? O sea, yo lo hizo una vez, pero nunca más vuelve a cometer ese mismo pecado. Porque realmente se arrepintió. Pero hay muchachos orando tan locamente que yo voy a ser claro con ustedes en el nombre de Jesucristo. A mí me llegó un muchacho a la iglesia para ministrar, para recuperarlo, para que se restaurara. Y yo sabía que venía de haberse casado a los 18 añitos con una muchacha que tenía 17 añitos. Un matrimonio que duró 4 meses. Y duró 4 meses porque no se entendieron ellos. Eso es lo que sostienen, porque no fue por infidelidad de ninguno. Él, por no querer acudir al tribunal eclesiástico de la iglesia, hizo divorcio con un abogado. Llegó a mi congregación, llegó a restaurar, que el Señor lo restaure, vamos a ayudarlo, que se deje ayudar. Y iba bien, sirviéndole al Señor. Y un día cualquiera estaba en el altar y yo estaba sentado, pero acá entre los hermanos, entre las ovejas. Y yo lo miré y Dios me dijo, viene de fornicar. Cuando terminó el culto lo llamé y le dije, venga, ¿con quién estaba fornicando usted, que el Señor mío, que usted viene de fornicar? No, pastor, le dije, venga, le voy a decir con quién, con su novia, que también era de la iglesia. Y le dije, no es la primera vez que usted lo hace, sino que Dios le estaba dando tiempo para que se arrepintiera. Pero usted ya lo ha hecho varias veces. Después de la exhortación y la corrección, no volvió a la iglesia como por un mes. Y yo lo seguí buscando durante ese mes, porque siempre que
que alguien está así, no me gusta dejarlo solo, sino seguir ahí, aunque no los vuelva a ver congregados, pero ahí estoy. Volvió al mes y volvió a presentarme y me dijo, pastor, vea, le presento a esta novia, otra novia. Pasaron 2 meses y a los 2 meses lo llamé y le dije, ¿qué pasó que volviste a caer con esta otra novia? Y se agachó a llorar, pastor, es que yo no sé qué me pasa, yo no aguanto esta carne, yo esto, yo lo otro. Dejó esa novia. Y usted se va a sembrar de lo que le voy a decir, pero es verdad en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Consiguió otra novia y volvió y la embarró con esa novia. O sea, ya van cuántas, con la que se casó más 3, van 4. Y ya parece que se acostumbró a eso. Y le he dicho, no ande con las hermanas en la moto, no esto, le ha aconsejado una cosa, le ha aconsejado la otra, pero no quiere hacer caso, obra con locura y él quiere servirle al Señor así. Entonces, a veces nosotros queremos alterar el orden de las cosas, muchachos, hermanos, hermanas. A mí me gusta hablar de realidades porque no me gusta inventar cosas, sino hablar de las realidades. Están pasando unas cosas al interior de nuestras congregaciones. Ahora, no estoy diciendo que se escandalice, pues tampoco son todos los creyentes ni todos los jóvenes, esos serán 2 o 3, pero esos 2 o 3 nos están, primero que todo, ocasionando un dolor de cabeza porque ya llega un momento donde uno dice, bueno, ¿cómo los corregimos? ¿Qué hacemos para ayudarlos? Porque la idea no es destruirlos, sino ayudarlos. Pero también, ¿cómo hacemos para ayudarlos a ellos sin que los demás se contagien de lo mismo? Sin que los demás terminen haciendo lo mismo. Y esa es la preocupación que le salta a uno. Porque yo le soy sincero, yo le estoy hablando desde mi experiencia pastoral, desde la experiencia cotidiana que uno tiene que trabajar y tratar con la gente para recuperarla, para ayudarla. Pero eso es como decirle a un muchacho que se contagió una enfermedad venérea, decirle, mijo, cuídese, la vamos a dar antibióticos, esto, y bueno, y se hace el tratamiento, al tiempo se cura, pero al tiempo vuelve y busca a la misma muchacha, otra que le contagie la misma enfermedad. O sea, eso es obrar con locura. Y así hay gente, sale de un pecado y vuelve y cae en el mismo pecado después de 6 meses, un año. Algunos logran pasar 3 años firmes, pero otra vez a los 3 años vuelven y la embarran. Y tengo que decirles algo, porque alguien puede decir, no, pero entonces mejor que se case para que no siga cayendo. Pues les voy a contar el caso de uno que cayó muchas veces y se casó y después de casado siguió cayendo, siguió cometiendo adulterio. O sea que la solución no era casarse, porque el problema no estaba en casarse, el problema estaba en su carne, los deseos de su carne. El problema estaba en que es una persona que no ha podido aprender a tener dominio propio ni porque Dios le ha dado el Espíritu Santo. Así que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da dominio propio, pero tenemos gente llena del Espíritu Santo pecando. Y no solamente porque fornican o adulteran, es que pecan de muchas formas y de muchas maneras. Llenos del Espíritu Santo y pecando. Ustedes se van a asombrar, pero hemos tenido casos de pastores que los han destituido por eso mismo, porque han pecado y no han sido hombres llenos del Espíritu Santo, no han sido hombres de Dios. Claro que son de Dios. No significa que porque pecaron no son de Dios, son de Dios. Lo que pasa es que ahí viene algo que se llama descuido. Ahí viene una situación que se llama no cuidarse de uno mismo. Es que hay gente que se quiere cuidar de los demás. Vea, aquí primero tiene que cuidarse de usted mismo. Hay gente que dice, uy, yo me tengo que cuidar del diablo. No, usted tiene que cuidar es de usted. El diablo lo de menos. El diablo solo come papaya si uno se la da. Si uno no le da papaya, él no come, muere de hambre. Por eso es que el Señor dijo, no deis lugar al diablo. Y la generación adúltera y la generación de víboras es del diablo, porque eso es lo que dijo el Señor. Eso no es algo que yo me haya inventado. Eso es algo que el Señor mismo dijo. El Señor le dijo, vosotros sois del diablo. Ahora, ¿qué significa eso? Les voy a explicar para que de pronto si alguno por ahí está cometiendo sus pequeñas cositas,
Ahora no vaya a decir, ay, me dijeron que soy del diablo. Le voy a decir qué significa eso. El apóstol Juan habla de dos cosas. Dice, si hubieses cometido pecado, singular. Pero luego dice, el que practica el pecado. Vamos a hacer diferencia entre cometer un pecado y practicar el pecado. Cometer un pecado es singular, de una única vez. Pero practicar el pecado, la palabra practicar significa hábito, costumbre. Entonces, cuando alguien toma ese único pecado, escuche bien, y lo convierte en un hábito, en una costumbre, en una práctica, entonces ahora Juan dice, bueno, si cometió el pecado una vez, venga que abogado tiene a Jesucristo. Pero luego, si ese mismo pecado él lo sigue practicando como una costumbre, ya Juan dice, vea, el que practica el pecado es del diablo. O sea, a eso no hay que ponerle ni hay que quitarle. Ahora, ¿qué significa que sea del diablo? Pues que cayó en las garras del diablo y el diablo está haciendo lo que le da la gana con ese muchacho, con esa persona, con ese hermano, porque ese hermano, esa hermana, ese muchacho, esa joven, permitió que el diablo se le metiera a la vida e hiciera lo que quisiera con él. Entonces ahora, una vez está en las garras del diablo, para poderlo liberar de allá, solo lo hace el Señor Jesucristo. Y es la misma persona la que tiene que llegar a un arrepentimiento sincero, a través del cual nunca más vuelva a practicar ese pecado. Y ahí alcanza misericordia. Porque si se arrepiente, entre comillas, pero vuelve y comete ese mismo pecado, es que nunca se arrepintió, nunca se apartó, y el que no se aparta no alcanza misericordia. Así es el asunto. Eso se lo digo para que tengamos claro que la generación del Espíritu Santo es una generación tan distinta a la generación adúltera. Primero porque entiende que cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, el Espíritu Santo les da algo que se llama poder. En términos matemáticos, voy a utilizar el ejemplo de la potenciación. X elevado a la 2, o sea, cualquier número elevado a la 2 o elevado a la 3 o elevado a la 4, que significa que el elevado es un número que indica cuántas veces debo multiplicar la base. Ejemplo, yo digo 3 elevado a la 3, significa que el 3, que es la base, lo multiplico 3 veces. Cuando digo 3 elevado a la 4, multiplico el 3 4 veces. Entonces yo soy un creyente que cuando inicio mi vida cristiana, la inicio por la obra del Espíritu Santo en mí, y empiezo inicialmente desde cero y luego voy aumentando potencialmente. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, entonces la potencia, el poder de Dios aumenta en mí la capacidad de soportar, de resistir. Pero una cosa es que Dios me dé el poder para resistir, y otra cosa es que yo no use ese poder y termine haciendo una locura. Dicho de otra manera, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no es una camisa de fuerza, no es algo que nos va a atar, a amarrar para no pecar. El Espíritu Santo no nos amarra. El Espíritu Santo lo que hace es guiarnos, darnos el discernimiento, hablarnos la verdad, decirnos, por ejemplo, ojo con eso que va a hacer, que no le conviene. Pero aunque el Espíritu aparezca allí para redarguir, hay gente que ignora al Espíritu Santo cuando le habla y prácticamente no le presta atención.
Algunos jóvenes saben lo que es ignorar a otros, porque sí que saben ignorar. Y no ignoran a veces una amistad, ignoran a Dios mismo, ignoran la palabra, ignoran tantas cosas. Entonces actúan con indiferencia a lo que el Espíritu les dice. Textualmente la Biblia dice que resisten al Espíritu Santo. Aunque lo tienen dentro, lo resiste. ¿Qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo no se va ahí mismo, sino que viene un proceso que se llama contristar. Entonces ya el Espíritu dice, no, yo tanto que le hablo, tanto que le digo, el poder que le doy, cómo lo guío, y no me hace caso. Entonces llega un momento donde el Espíritu dice, como ya no me quiere hacer caso, ahora lo dejo solo. Y ahí es donde Pablo dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en otro, a los tesalonicenses le dice, no apaguéis al Espíritu. Hay gente que me dice Dios en este momento transmitiendo por aquí. Hay gente que ya está a punto de contristar el Espíritu Santo porque está como pábilo humeante. Ya ni llama tiene, solo tiene el humo. Prácticamente se va a desapagar. Y Dios mandó este mensaje esta noche para decirles, sálganse de ahí y métanse en el fuego del poder del Espíritu Santo. No sigan actuando como la generación de víboras ni como la generación adúltera, sino vivan el evangelio como la generación del Espíritu Santo. Así es que tenemos que vivir. Una generación del Espíritu Santo. Mire lo que dice Espíritu Santo. La palabra santo en hebreo es kadosh, que significa alguien que se vuelve extraordinario y deja de ser común. Oiga, no peque como los pecadores comunes, que usted ya no es común. Usted ahora es un hijo, una hija de Dios. Y no abuse de la gracia, de la misericordia. Más bien aproveche la gracia para apartarse del pecado y no volver a pecar. Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Romanos capítulo 6. En ninguna manera. Pero hay gente que ha cogido la gracia para estar pecando y estarse arrepintiendo, estar pecando y estarse arrepintiendo, estar pecando y estarse arrepintiendo, y en un saltico de esos puede perderlo todo. Y cuando digo todo, empieza por perder a Dios, la salvación y todo. Por eso dice que el que pretenda destruir al templo de Dios, Dios lo destruirá primero. Y vea, David en el Salmo 51 ya nos da por lo menos una sombra, un reflejo de lo que se siente perderlo de Dios. Y él dice, vuélveme el gozo de la salvación. Y hay algo que él todavía no ha perdido, pero él sabe que lo puede perder. Y es el Espíritu de Dios. Y dice, no quites de mí tu santo y vuelve santo. Porque lo santo no puede, eso se llama, lo santo no es compatible con lo común. Lo santo es extraordinario. Lo santo no es compatible con la inmundicia. Lo santo, entonces el Espíritu Santo, que es santo, necesita un cuerpo santo. Usted es el templo que debe ser santo para el Espíritu Santo. Pero hay gente que en este cuerpo está haciendo locuras y tienen el Espíritu Santo como David, pero hoy les va a tocar decir, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque Dios está que le quita a alguien su espíritu. Y cuando Dios se le quita a uno,
usted queda desprotegido y el diablo hace lo que le da la gana con uno. Por eso muchos creyentes hoy no han podido volver a la iglesia y el diablo los tiene revolcados y hace lo que les da la gana con ellos. Y eso que intentan volver a la iglesia y no pueden. Y le voy a decir algo que esto es fuerte. Algunos volverán, pero no todos. Entonces yo mejor no quiero correr esa suerte, porque puede ser que alguien esté entre los algunos que volverán, pero también puede ser que alguien esté entre los algunos que nunca volverán. Así que ahí les dejo la reflexión. Generación de víboras, generación adúltera y generación del Espíritu Santo. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo.